Hola, nosotros somos de primer año y nuestro grupo está conformado por Amelia Alvarado, número de lista 21, Claudia González, número de lista 23 y mi persona, Bárbara González, número de lista 22. Descomposición factorial. Cuando descomponemos un número en sus factores primos, quiere decir que vamos a buscar dos o más números primos que dividan exactamente a un número entero. Para lograr esto se divide y utilizan los números primos. ¿Qué es un número primo? Un número primo son aquellos números que solo se dividen entre ellos mismos y uno. Algunos ejemplos de números primos son 5, 3 y 2. Ahora, unos ejemplos. Vamos a descomponer el 120. Primero buscamos el primer número primo, que sería el 2. Vemos si es divisible entre 120, en este caso sí lo es, entonces, porque termina en 0, porque todo número que termine en 0 y en un número par es divisible entre 2. Entonces, 120 entre 2 da 60. El resultado lo colocamos debajo. Entonces, 60 también es divisible entre 2. Entonces, dividimos 60 entre 2, que nos da 30. 30 también es divisible entre 2, dividimos 30 entre 2, 15. Ya 15 no es divisible entre 2, ya que no termina ni en número par ni en 0. Entonces vamos con el siguiente número primo, que sería el 3. ¿Por qué 15 es divisible entre 3? Porque al sumar 1 más 5 nos da 6, y el 6 está en la tabla de multiplicar del 3. Entonces dividimos 15 entre 3, 5. El 5 solo se divide entre el mismo y el 1. Entonces lo dividimos entre el mismo, que sería el mismo 5, ¿verdad? 5 entre 5, 1. Cuando ya llegamos al número 1 es que la descomposición se terminó. Así que estos números que están de este lado de la línea son los factores primos del 120. El 180. El 180... Vamos por el primer número primo, que es el 2. 180 es divisible entre 2 porque termina en 0. Entonces, 180 entre 2, 90. 90 también es divisible entre 2. 90 entre 2 nos da 45. 45 no es divisible entre 2. Entonces, vamos al siguiente número primo, el 3. 4 más 5 es 9. Está en la tabla de multiplicar del 3, así que sí es divisible. Entonces ponemos el 3 aquí y lo dividimos. 45 entre 3, 15. El 15 también es divisible entre 3. 15 dividido entre 3, 5. Como dijimos anteriormente, el 5 solo se divide entre él mismo y entre 1. Entonces lo dividimos entre 5. 5 entre 5 nos da 1. Entonces estos números son los factores primos del 180. El 105. El 105 no es divisible entre 2, porque no tiene ni número par ni 0. Ni termina en 0, ¿verdad? Entonces vamos al siguiente número. El número primo, que es 3. 105 sí es divisible entre 3 porque al sumar estos números nos da 6. Entonces, eso está en la tabla de multiplicar del 3, así que sí es divisible. Entonces, dividimos 105 entre 3, nos da 35. 35 ya no es divisible entre 3. Entonces, vamos con el siguiente número, 5. Sí es divisible, ya que todo número que termine en 5 y en 0 es divisible entre 5, ¿verdad? Entonces, aquí termina en 5. Entonces, dividimos 35 entre 5 nos da 7. 7 es un número primo que también es dividido nada más entre 1 y entre el mismo, así que lo dividimos entre el mismo. 7 entre 7, 1. Ya aquí terminamos. Entonces 3, 5 y 7 son los factores primos de 105. Descomposición factorial. Los factores primos son los números que están multiplicando. Por lo tanto, la descomposición factorial consiste en escribir un número como multiplicando a otros números. ¿Cómo se calcula la descomposición factorial en números primos? La forma más usada es ir dividiendo el número entre sus divisores hasta que solo quede el número 1. Por ejemplo, vamos a hacer la descomposición factorial del número 160. Primero, empezamos escribiendo el número que vamos a descomponer, que en este caso es el 160. Lo ponemos en la parte superior izquierda de la línea vertical. Ahora tenemos que buscar un número primo que sea divisor de 160. Como el 160 es un número par y el 2 es un divisor, colocamos el 2 al lado del 160.
que el resultado es 80. El 80 lo colocamos debajo del 160. Recuerda que el resto de la división siempre tiene que dar 0, o si no, no es divisor. Tenemos que buscar un número primo que sea divisor del 80. El 80 también es un número par y el 2 es un divisor. Por lo tanto, colocamos el 2 a la derecha del 80 al otro lado de la línea. Ahora dividimos el 80 entre 2, el resultado es 40. El 40 lo colocamos debajo del 80. Ahora tenemos que buscar un número primo que sea divisor de 40. El 40 también es un número par y el 2 es un divisor. Colocamos el 2 al lado del 40 al otro lado de la línea. Ahora dividimos 40 entre 2, que nos da como resultado 20. El 20 lo colocamos debajo del 40. Ahora tenemos que buscar un número primo que sea divisor de 20. El 20 también es un número par y el 2 es un divisor. Colocamos el 2 al lado del 20 y ahora dividimos 20 entre 2, que nos da como resultado 10. El 10 lo colocamos debajo del 20 y ahora dividimos 10. Ahora tenemos que buscar un número primo que sea divisor de 10, que como el 2 es un divisor, lo colocamos al lado el 2. El 10 lo dividimos entre 2 y nos da 5. Ya el 5, ahora tenemos que buscar un número primo que sea divisor de 5. El 5 ya no es un número par, pero él es un número primo. Y el único divisor que él tiene es su mismo número. Así que ponemos el 5 y dividimos 5 entre 5, nos da 1. Ya hemos finalizado nuestra descomposición factorial del número 160. Los factores primos se encuentran en el lado derecho de la línea vertical y el 160 se lee como 160 es igual a 2 a la 5 por 5. Ahora vamos con otra descomposición factorial, que sería del número 56. Primero comenzamos colocando el número que vamos a descomponer. Buscamos un número primo que sea divisor del 56, que en este caso es el 2. Ahora dividimos el 2 entre 56 y el resultado nos da 28. Colocamos el 28 abajo del 56. Ahora buscamos un número primo que sea divisor de 28. El 28 es un número par porque el 8 es número par y termina en 8. El 2 es un divisor, colocamos el 2 al lado del 28, al otro lado de la línea. Y dividimos 28 entre 2, que el resultado da 14, lo colocamos abajo del 28. Ahora buscamos un número primo que sea divisor de 14. El 14 también es un número par porque termina en 4 y el 4 también es un número par. Ahora ponemos el 2 de divisor al lado del 14 en la otra parte de la línea vertical y dividimos 14 entre 2, que nos da como resultado 7. Tenemos que buscar un número primo que tenga de divisor 7. El número 7 ya no es un número par, pero él es un número primo y el único divisor que tiene es el mismo. Colocamos el 7 al lado del 7 y decimos 7 entre 7 nos da 1. Esta descomposición se lee como 56 es igual a 2 a la 3 por 7. Para saber que nuestra descomposición está bien, podemos multiplicar de abajo hacia arriba, como por ejemplo 1 por 7, 7, 7 por 2, 14, 14 por 2, 28, 28 por 2, 56. Gracias. Descomposición factorial se utiliza para expresar cualquier número entero positivo como producto de potencia de números primos. Aquí tenemos unos números como ejemplo. El 100 es divisible entre 2, ya que los números divisibles entre 2 terminan en 0 o son números pares. 100 entre 2, 50. El 50 también es divisible entre 2. 50 entre 2 da 25. 25 no es divisible ni entre 2 ni entre 3, sino entre 5, ya que termina en el número 5. 25 entre 5 da 5. El 5 es un número primo. Los números primos se dividen entre el mismo y el 1. Y el resultado es 1. La descomposición se terminaría. 230. El 230 es divisible entre 2 ya que termina en 0. 230 entre 2 es 115. El 115, como termina en 5, es divisible entre 5.
115 entre 5 da 23. El 23 es un número primo y se divide entre el mismo y entre el 1. Daría 1 y la descomposición se terminaría. Estos serían los factores primos del 100 y el 2, el 5 y el 23 serían en los factores primos del 230.